Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente al Ministerio Palmony. El día de hoy voy a continuar con la serie que he titulado Preguntas sobre los 2520, y la pregunta que vamos a responder el día de hoy va a ser: ¿el periodo de los 2300 días es el más largo? Así que antes de iniciar les invito a que nos acompañen para realizar una oración. Padre Celestial, gracias te damos por este día que nos has permitido abrir tu palabra. Rogamos, oh Padre, que por favor tú puedas dirigirnos y nos puedas guiar a toda verdad, que podamos encontrar evidencias claras, Señor, en tu palabra y en el espíritu de profecía en el que tú has colocado las 2520. Te suplicamos, Señor, que nos acompañes y nos dirijas en este estudio, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para ello vamos a conocer a grandes rasgos qué representan los 2300 días. Esta profecía está basada en el libro de Daniel capítulo 8 versículo 14. El texto dice: y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Esta profecía está representada de la siguiente manera. Iniciando en el 457 a.C., en otoño, aquí fue dado el tercer decreto de Artajerjes, o mejor dicho, fue puesto en vigor, dado que el decreto fue dado en primavera, pero en otoño fue puesto en vigor. Así que 2300 años después, el 22 de octubre de 1844, también otoño, que fue dado el mensaje del tercer ángel, aquí es hasta donde terminan los 2300 años, o tardes y mañanas. Esto es a grandes rasgos lo que representa esta profecía. Ahora bien, aquellos que establecen que los 2300 días son el periodo profético más largo, es porque se basan en una cita del conflicto de los siglos que se encuentra en el capítulo 19. Este capítulo es titulado Una profecía significativa y se encuentra en la página 326, párrafo 2, o si no tienen esta versión, también lo pueden encontrar en la página 373, párrafo 2. La cita dice de la siguiente manera: los 2300 días, este periodo profético, el más largo de la Biblia, había de extenderse según la profecía de Daniel, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta la purificación del santuario. La orden de reedificar a Jerusalén se dio en 457 a.C. 70 semanas, o sea 490 años, debían cortarse para los judíos, y al fin de este periodo, en el año 34 de nuestra era, se principió a predicar el Evangelio a los gentiles. Desde que comenzó el periodo en 457 a.C. hasta el Mesías príncipe, iba a haber 69 semanas, o sea 483 años. Precisamente en el momento predicho, en el otoño del 27 de Jesucristo, Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan Bautista, fue también ungido del Espíritu Santo e inició su ministerio público. A la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio más tarde, el Mesías fue cortado. El periodo completo de los 2300 días se extendía de 457 a.C. hasta 1844 de nuestra era, cuando se inició en el cielo el juicio investigador. El apóstol Pedro testifica que a Jesús de Nazaret Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10:38. Y el mismo Salvador declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo: se ha cumplido el tiempo. Esta es la cita que en muchas ocasiones he escuchado que utilizan para decir que los 2300 días es el periodo profético más largo. Y pues cuando nosotros lo leemos, efectivamente dice eso. Pero me encargué de buscar esta cita en el espíritu de profecía, y lo que encontré fue que lo único que está en rojo es lo que se encuentra escrito por la pluma inspirada. El resto del texto no fue escrito por el espíritu de profecía. Miren la cita, esta la saqué del Elena G. White Readings, es una página en internet que ustedes pueden consultar, y ahí se encuentran todos los libros del espíritu de profecía en distintos idiomas. Así que busqué esta cita en la misma página, y noten cómo se encuentra. Dice: desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas, o sea 483 años.
El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457. Partiendo de esta fecha, los 483 años alcanzan al otoño del año 27. Noten, entre paréntesis dice, véase el apéndice, así como el diagrama de la siguiente página. Entonces fue cuando esta profecía se cumplió. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 después de Cristo, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pedro testifica que a Jesús de Nazaret Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. El mismo Salvador declara, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo se ha cumplido el tiempo. Si nosotros comparamos la cita que estábamos leyendo anteriormente o la que usualmente utilizan, vamos a notar que únicamente dice o concuerda en que el apóstol Pedro testifica, porque cuando nosotros leemos la cita anterior, si notan, esta cita termina, antes de mencionar a Pedro, termina diciendo cuando se inició en el cielo el juicio investigador, pero cuando nosotros leemos en el espíritu de profecía esa cita, no termina en el juicio investigador, sino que termina y recibió la unción del Espíritu Santo. Entonces, lo que hice fue buscar la cita en inglés. Siempre es muy necesario en ocasiones buscar la cita en inglés también para confirmar. Y efectivamente encuentro exactamente lo mismo. Si nosotros vemos, aquí es donde menciona al apóstol Pedro, el apóstol Pedro testifica, igual que lo que está marcado acá. Y antes de eso dice que recibió la unción del Espíritu Santo. Y aquí menciona lo mismo. Y recibió la unción del Espíritu Santo. Por tanto, esas palabras que son usadas para decir que el espíritu de profecía dice que las 2300 tardes y mañanas son el periodo profético más largo, es incorrecto. ¿Y esto por qué? El ejemplo 1 que les voy a mostrar es que estas palabras fueron escritas por los editores del libro y no fue escrito por el espíritu de profecía. Usualmente en los conflictos de los siglos que ustedes van a tener, aparece un diagrama de la profecía de los 2300 días. Y esto pienso yo con el fin de hacer un poco más visible cada uno de los cálculos que se están mencionando de manera escrita. Pienso que es un poco difícil para el lector que no conoce de estas cosas, porque usualmente el conflicto de los siglos se les entrega a los gentiles. Ellos no pueden posiblemente imaginarse esos periodos. Así que los mismos editores se encargaron de añadirle un pequeño diagrama para hacer un poco más visual todos estos cálculos. Y el comentario que viene en el conflicto de los siglos, es decir, este periodo profético, si notan, inicia con lo mismo, y dice los 2300 días, este periodo profético el más largo de la Biblia, y si notan al final termina en el cielo el juicio investigador. Es un comentario de los editores, no fue escrito por el espíritu de profecía. Y otro segundo ejemplo es que cuando nosotros leemos la cita, si ustedes notan, aparece la palabra véase el apéndice así como el diagrama de la siguiente página. Es porque se refiere al diagrama que les mostré anteriormente, se refiere a este. Va a haber ocasiones también en el que este texto, en lugar de ponerlo en esta página, lo colocaron dentro de la misma cita cuando habla el espíritu de profecía, entonces se presta una confusión. Y se suele pensar de que estas palabras fueron dichas por el espíritu de profecía, pero no fue así. Esto fue agregado por los mismos editores del libro. Así que es incorrecto usar esta cita para decir que el periodo profético más largo son los 2300 días. Así que, hermano, aquí está otra evidencia más de que la hermana White nunca ha mencionado que los 2300 días son el periodo profético más largo. Esto fue escrito por los editores. En un próximo video vamos a mostrar más preguntas y más evidencias sobre los 2520 días. Espero que esto haya sido de bendición y que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.